porque el enfrentamiento entre las dos superpotencias mundiales, China y Estados Unidos, se ha profundizado por varias crisis que están en desarrollo. Las tensiones han escalado a tal punto que un alto comandante de la Fuerza Aérea Norteamericana, en un memorándum que se filtró, expresó sus temores sobre una guerra entre ambos países en 2025. Vamos a hablar de todo esto con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, que ya nos acompaña. Alberto, ¿cómo estás? Hola Ivana, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día. Comentaba en la introducción que se conoció a fines de enero un memo en el que se advertía la posibilidad de un conflicto abierto China-Estados Unidos, específicamente por Taiwán. ¿Por qué las tensiones por Taiwán tienen el potencial de desatar una guerra? Básicamente porque Taiwán, tal como lo definió en su minuto Xi Jinping en la última reunión cara a cara con Joe Biden, es la línea roja que Estados Unidos no debe cruzar, según Beijing. Hay que recordar que Taiwán es una isla independiente desde 1949, al término de la Guerra Civil China, en donde se instalaron las fuerzas perdedoras de este conflicto, las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek, mientras que en la zona continental Mao instaló y fundó la República Popular China. De esa manera, China y Taiwán desde el 49 en adelante han seguido caminos separados, y Taiwán hoy es una democracia, es una de las economías más importantes de Asia y sin duda es un actor relevante en el ámbito tecnológico. Estados Unidos tiene una situación de ambigüedad diplomática con ambos actores. Washington reconoce a la República Popular China como la única China, no existen dos Chinas. Sin embargo, le da su respaldo abierto en términos, por ejemplo, diplomáticos y también militares a la isla de Taiwán, que Beijing considera que es una provincia china en rebeldía desde 1949 en adelante y que aspira a recuperar, ya sea a través de las negociaciones o a través incluso del uso de la fuerza militar. Al presidente Biden varias veces le han preguntado en los últimos meses qué va a hacer Estados Unidos si Taiwán es atacado por China. Y Biden ha sido muy claro en reiterar que Estados Unidos va a apoyar a Taiwán. Usted mencionaba que parece inevitable la idea de la reunificación o por la razón o por la fuerza, dice China, con Xi Jinping, que tiene ahora un tercer mandato. ¿Cómo es el estado del ejército chino en este momento para pensar en un ataque a corto plazo? Hay que considerar como ejemplo lo que vimos en agosto del año pasado, después de que Nancy Pelosi, la entonces presidenta de la Cámara Baja del Congreso estadounidense, visitara la isla. China manifestó su molestia realizando ejercicios militares alrededor de Taiwán, en términos navales y aéreos, y técnicamente aisló a la isla del resto de su entorno geopolítico, demostrando que China tiene la capacidad para crear una especie de cerco alrededor de la isla, ya sea en términos navales o aéreos. No obstante eso, Taiwán también ha ido tomando medidas para enfrentar un eventual escenario de invasión china. No solamente desde hace décadas Taiwán es uno de los principales compradores de armas estadounidenses, cosa que molesta mucho, por cierto, a Beijing. También ha ido desarrollando estrategias, ha ido desarrollando maneras de resistir, por decirlo de alguna manera, un ataque chino. De hecho, se habla de la estrategia del puercoespín, es decir, que en el fondo China intente tomar la isla, pero que le cueste tanto, que sea tan costoso en términos de pérdidas, que eso le permita ganar tiempo y que ahí Estados Unidos juegue un rol mucho más contundente apoyando a Taiwán. No hay que olvidar que además el año pasado también Taiwán decidió reformular su servicio militar pasando de 4 meses a 1 año completo. Es verdad. Taiwán es el tema más sensible de la relación bilateral China-Estados Unidos, pero hay varios temas más, ¿cierto? La polémica por los globos de espionaje, por ejemplo, pero también cuestiones que involucran a terceros países como la guerra en Ucrania. Alberto, ¿por qué preocupa tanto a Estados Unidos y a Occidente en general la postura de China ante Rusia, la guerra de Rusia y Ucrania? Básicamente porque China, que sabemos que es un aliado muy estrecho de Rusia, ha mantenido una posición ambigua.
El gobierno de Xi Jinping nunca ha condenado categóricamente la invasión rusa a Ucrania y tampoco ha apoyado o respaldado las sanciones económicas que Occidente le impuso a Rusia una vez iniciada la invasión. Pero además está la versión que se hizo conocida a través de unas declaraciones del secretario de Estado, Antony Blinken, respecto de que hay indicios de que China al menos estaría considerando el envío de armas a Rusia como un apoyo a esta invasión que claramente ya cumplió un año, ciertamente, se va a extender mucho en el tiempo. Y sabemos que por el lado ruso ha tenido una cantidad importante de pérdidas en términos de equipo militar, etc. Y la ayuda china, sin duda que sería bienvenida por Moscú. Pero al mismo tiempo, de esta ayuda que se cree podría estar pensando dar o ya directamente dando China a Rusia, también China se ofrece al mundo como una especie de mediador. ¿Cómo se puede dar lectura de aquello? En efecto, China presentó hace algunos días un plan de 12 puntos con el objetivo de detener esta guerra. El detalle está en el hecho de que, primero, plantea el respeto a la soberanía y a las fronteras de los países, cosa que Rusia violó de manera absoluta con la invasión del 24 de febrero del año pasado. Se sabe que China es estrecho aliado de Rusia y eso lo hace juez y parte. Para Occidente resulta muy difícil tomar en serio esta propuesta china, sabiendo que China es el principal aliado, no solamente en términos políticos, sino que también alineado al interior del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por lo tanto, esta iniciativa para China prácticamente es una forma de lavar su imagen en el contexto precisamente de cumplirse un año de la invasión rusa a Ucrania. Por lo tanto, por esa idea, por esa propuesta va a ser muy difícil lograr que ambas partes se sienten a negociar. Vamos un poquito a la contingencia porque el director del FBI dijo la noche de este martes, hace muy pocas horas, en una entrevista con la cadena Fox News, que él cree que la pandemia de COVID-19 fue causada probablemente por una fuga en un laboratorio en la ciudad china de Wuhan, donde se originó esta enfermedad, ¿cierto? La declaración se conoce apenas un par de días después de que el Departamento de Energía estadounidense presentara un informe defendiendo la misma hipótesis que hasta hace un tiempo parecía descartada. ¿Cómo afecta estas declaraciones a la relación China-Estados Unidos? Estas declaraciones complican bastante los vínculos entre Washington y Beijing. Hay que decir que el gobierno del presidente Biden solicitó a diferentes agencias estatales informes respecto del origen de la pandemia, del origen del COVID-19. Y el Instituto de Virología de Wuhan sin duda que está en el foco, está en el centro de la atención. El problema es que la mitad de las agencias estadounidenses sostiene que la pandemia fue producto de un arma biológica que se filtró, que escapó del Instituto de Virología de Wuhan, y la otra mitad dice que no, que en el fondo se trata de una enfermedad de origen natural. Eso complica el escenario, no son claras, no son categóricas, pero en la medida que al menos el 50% de esos informes apunta a la posibilidad de que haya sido un arma biológica, hace ruido en la relación entre Estados Unidos y China, que viene deteriorándose desde hace ya muchos años. Recordemos que durante el gobierno del presidente Trump, que fue precisamente cuando surge la pandemia, el presidente Trump comenzó hablando del virus chino, cosa que Beijing consideró que era ofensivo y llamó varias veces al presidente Trump a dejar de referirse al COVID, al SARS-CoV-2, como el virus chino. Por lo tanto, esto, lejos de ofrecer un panorama más claro sobre el origen, genera dudas y sobre todo tensiona aún más la relación entre estos dos grandes actores a nivel internacional. En momentos que además los científicos destacan que hay que conocer el origen de este virus para poder evitar otra pandemia en el futuro. Te quería preguntar por último, Alberto, sobre el tema de la guerra comercial. La hemos estado presenciando durante ya los últimos años, pero hoy día también se habla de la prohibición, más bien el ultimátum que da el gobierno de Estados Unidos a sus funcionarios para que desinstalen la aplicación TikTok.
¿Tiene que ver esto más con esa guerra comercial y política o con verdaderas sospechas de que esta aplicación china accede a datos de seguridad que otras aplicaciones no? ¿Cuál es tu perspectiva ahí? TikTok es una aplicación creada por la compañía china Skydance y ya desde los años del gobierno de Donald Trump estuvo en el foco de la atención de los organismos de seguridad. El argumento durante el gobierno de Trump y también ahora durante la administración Biden es prácticamente el mismo, que esta aplicación genera una vulneración de seguridad a todos los dispositivos móviles que pertenezcan o se usen a nivel gubernamental. Que un ciudadano común estadounidense tenga instalado TikTok no representaría necesariamente una amenaza, pero si eso ocurre con un funcionario del Departamento de Estado, de Defensa, etcétera, sí representa un problema. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sostiene que aplicaciones chinas como TikTok tienen la capacidad para capturar información del teléfono celular, el historial de navegación, la geolocalización y una serie de otros datos que pueden caer finalmente en manos de las agencias de inteligencia chinas o el ejército chino. Y por eso la advertencia de Estados Unidos de que los funcionarios que estén en el gobierno deben dejar de utilizar TikTok es tan concreta. Dinamarca y el Reino Unido están siguiendo esa misma línea e incluso la Unión Europea a nivel del Consejo Europeo y la Comisión Europea también están dando la indicación de que sus funcionarios deben desinstalar esta aplicación. Incluso hemos visto que ya a nivel del aparato mismo, del celular mismo, no se usan teléfonos celulares, smartphones que sean de compañías chinas como Xiaomi o Huawei, sino otro tipo de compañías específicamente occidentales. Bien, muchas gracias Alberto Rojas. Sin duda hay muchos temas que están abiertos entre China y Estados Unidos y vamos a seguir conversándolos más adelante durante este año. Buenos días. Por supuesto, que esté muy bien. Nos vemos. Igualmente.